de la segunda frase, ¿cuál es nuestra palabra? They. Por lo general, cuando hablamos, mantenemos el orden. ¿Sí? He, ¿sí? Mantenemos el orden de sujeto. Entonces acá hablamos sobre Tom, ¿no? Tom has two sons. El sujeto es Tom. Estamos hablando sobre Tom. Entonces, en la frase que sigue, que está relacionada con la primera, vamos a iniciar con el sujeto he, que hace referencia a Tom, ¿no? He, con mayúscula porque empieza en punto. He often plays football with them. Bien. Entonces, them, el pronombre objeto them, hace referencia ¿a qué? Palabra de la primera frase. Es two sons. ¿No? Hace referencia a two sons, dos hijos, que serían ellos, with them. El número 3, que nos dice That's my dictionary, es la primera frase. Y luego tenemos una pregunta. Can I have espacio back, please? Very good. El pronombre objeto it hace referencia ¿a qué palabra de la primera frase? Dictionary. Very good. Entonces, can I have my dictionary? Sería nuestra frase, pero como ya sabemos de lo que estamos hablando, pues directamente decimos it. Can I have it back, please? Number 4 nos dice Mr. Banks is our new teacher. We like what's the word? His. I like, we like his or him? Him. Him. Him, yes, objeto, ¿no? Si nos gusta, we like him a lot. Está en la función de objeto porque está después de like, que es el verbo. Vayamos al número 5, nos dice Rosa and I, dos sujetos, Rosa y yo, are good students. Tenemos el punto seguido. La primera frase empieza con el sujeto We. we. En el pronombre sujeto, pues tendríamos we, ¿no? We like our teacher and she likes Me. likes us, ¿no? ¿Por qué usamos us? Porque hace referencia a Rosa y yo, ¿no? Es decir, a ella le gustamos. She likes us. ¿Sí? Number 6, our teacher gives, tenemos el espacio, a lot of homework. Us.
as. Muy bien. En función de objeto tenemos as. Gives us a lot of homework. Number 7 says Kate likes Joanna, but Maria doesn't like She. her. Yeah. Es objeto, ¿no? A María no le gusta a ella. Para nada. Tenemos at all, la palabra o la frase que significa para nada. At all. No le cae, ¿no? Para nada. Number 8 says Mike always buys a new newspaper. Tenemos el punto. En la segunda idea empezamos con He very good, sujeto. He reads eats it. Yes. Entonces, it hace referencia a newspaper. very good. Entonces, él lo lee, o sea, lee el periódico. He reads it on the bus. Number 9 says, look, this is a photo of, que es una preposición. Of. Es el de. This is a photo of. It. No. Me Me, very good. Es una foto de mí. It's a photo. This is a photo of me and with my family. With my family. Vamos con la siguiente. Tenemos number 10. Sally works with Paul and Sue. Tenemos el espacio. Has lunch with. They. They. ¿Qué viene primero? They, Como they. sujeto. Are you sure? she o she. She. ¿No? Entonces mantenemos el orden. Sally hace referencia, en este caso she hace referencia a Sally, ¿no? She has lunch with Them them, muy bien, que hace referencia a Paul and Sue, ¿no? Ella almuerza con ellos, ¿no? Every day. ¿Okay? Entonces, por lo general, hay que mantener el orden si estamos hablando como sujeto y en la segunda frase el verbo, la acción del verbo la realiza el mismo sujeto, pues vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, she en lugar de Sally, ¿no? Pues ya no decimos Sally porque ya sabemos de quién estamos hablando, solo usamos she. Igual acá tenemos el objeto Paul and Sue, que aquí está mencionado con nombre. Luego ya sabemos a quién nos referimos, entonces simplemente usamos them, que hace referencia a ellos dos. ¿Ok? Entonces para eso usamos en la escritura los pronombres sujeto y los pronombres objeto para hacer referencia a sujetos que ya hemos mencionado o a personas que están como objeto que ya se ha mencionado también y no repetir, ¿no? Cada rato el mismo sujeto y no sea repetitivo, ¿no? El texto. ¿Okay? Muy bien, ¿alguna duda, pregunta? Ok. Como tarea para mañana, ¿qué van a hacer? Leer el texto que está a la derecha, que dice
Natalie Portman, the small actress with a big name. After reading, you have to answer these 4 questions que mañana vamos a responder al inicio de clase. What is her job? Why does she like living in Los Angeles? Where does her husband come from? And what does she do over there? What does he do? Referido a su esposo. Y la última, why doesn't she want to eat animals? Okay. Entonces, después de leer, busquen la respuesta para esas preguntas. Y la actividad 5 que nos dice rewrite, hay que reescribir, ¿sí?, el texto usando pronombres para hacerlo más natural, ¿no? O sea, el texto de acá, si se van a dar cuenta cuando lean, es repetitivo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, Natalie Portman is American and Israeli. Y seguidamente tenemos Portman is Natalie's grandmother's name. O sea, ahí hay doble posesivo. Podríamos decir simplemente Portman is her grandmother's name. Y en vez de decir Natalie's real name, tendría directamente she, ¿no? O más bien her. Her real name is Herzog. Her father is a doctor, en vez de decir Natalie's father, ¿sí? Porque es repetitivo, ¿no? Si decimos Natalie's, pues hay que evitar repetir. Entonces lo que van a hacer es reescribir el texto usando pronombres sujeto, objeto o también adjetivos posesivos para evitar la repetición, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Natalie lives in Los Angeles now. She likes Los Angeles. Repito lo mismo, ¿no? Entonces, Los Angeles podríamos reemplazar ¿con qué pronombre? It, ¿no? Que hace referencia a un lugar. She likes it because everyone smiles there. ¿Sí? Entonces, reescriban ese texto para practicar el uso de sujeto, objeto o posesivo, ¿sí? No es necesario que lo envíen o que envíen la tarea, simplemente háganlo en su cuaderno para practicar estos que estamos estudiando, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Dudas? Teacher, ¿será que puede repetir o algún un tip más o menos para ubicarnos entre los pronombres posesivos y los objetos, más o menos? Ajá. Ayer dijimos que los adjetivos posesivos siempre van a estar delante de sustantivos, ¿no? Los pronombres objeto van a estar después del verbo, siempre, o después de una preposición. Y el pronombre sujeto va a estar delante del verbo, ¿no? ¿Por qué? Porque es la persona que realiza la acción. Entonces la oración va delante del verbo. ¿Ok? Ahí teníamos los ejemplos. Her son, que sería adjetivo posesivo. Her, delante del sustantivo son.
y tenemos después my class, que también es my, adjetivo posesivo, class, sustantivo, ¿no? Entonces, esa es una regla, los adjetivos posesivos van siempre delante de sustantivos. ¿Okay? Los pronombres objeto después del verbo, ahí tenemos I like him, him, pues está después del like, que es el verbo, ¿no? O después de una preposición, como hemos explicado ayer. Y el sujeto siempre delante del verbo, ¿sí? Okay, thank you. Muy bien. Vamos a ir a nuestra primera, más bien tercera lección o unidad. ¿Qué vamos a ver? Simple present. Vamos a continuar viendo el tiempo presente simple. Vocabulario sobre actividades o pasatiempos. Conversaciones del diario también. Y actividades de escuchar, leer y escribir. ¿Okay? Entonces ahí tenemos la primera página. Tenemos dos preguntas. With this picture. It says, where are they? That's the first question. Y la segunda, what do they like doing? They are in the bed. Okay, so what's the answer for the first question? Where are they? Where are they? On the beach, yes. Usamos on the beach. Y la siguiente pregunta que nos dice, what do they like doing? Que justamente es la pregunta, ¿qué les gusta hacer? ¿No? What do they like doing? O sea, como pasatiempo. Según la imagen, ¿cuál sería ese pasatiempo? They like what? Right? Like riding, añadimos ing, riding horses. Horses. Siempre que usamos like para hablar de gustos, ¿no? O sea, de lo que nos gusta hacer, dijimos que el verbo, en este caso que es ride, termina con i, usamos i y ponemos ing, ¿no? Que es para hablar sobre esa actividad como un pasatiempo, ¿no? Un gusto. ¿Ok? Vayamos a la primera actividad de la siguiente página. Tenemos vocabulary about days. La pregunta, what day is it today? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? What day is it today? Today is Tuesday. Very good. Today is Tuesday. Entonces, tenemos 7 days, so along the week, que estaba con vocabulario en la primera lección, ¿no? Entonces, si todavía el video sobre días, meses y estaciones, ya lo he revisado,
está en la lección 1 o la unidad 1, repasen cómo decir y no se olviden que cuando escribimos usamos capital letters, o sea, mayúscula. Decimos Monday, escribimos con capital letters. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday y por último Sunday. ¿Ok? En la segunda pregunta nos dice which days are the weekend and which days are you busy. Entonces weekend, que se refiere a fin de semana, ¿no? Entonces la respuesta a la pregunta which days, ¿cuáles días? Which days are the weekend? ¿Cuál es la respuesta? Saturday and Sunday. Very good. Weekend se diferencia de la palabra weekday o weekdays, porque son varios. Weekdays, que son los días de trabajo, ¿no? O sea, weekdays serían from Monday, desde el lunes, from Monday to Friday. De lunes a viernes serían weekdays, ¿no? Días de trabajo. O días de la semana, ¿no? O sea, donde no es fin de semana. Weekdays. A diferencia de weekend, que es fin de semana. ¿Okay? La siguiente pregunta que dice, which days are you busy? Which days, ¿no? ¿Qué días estás ocupado? Vamos a hacer la pregunta a Brenda. Which days are you busy? Número todos los días de lunes a viernes, teacher. Every day. Si estás ocupado o ocupada todos los días, pues dices every day. Y si es de Todos los lunes días. a viernes. De lunes a viernes, pues Days. usamos Weekdays. from, ¿no? All weekdays, podemos responder, decir all weekdays. O podemos decir, como dijimos anteriormente, from Monday to Friday. Friday. Ah, ok. From Monday to Friday, entonces. Ok. Bien. La misma pregunta para Carla Patricia. Which days are you busy? What do you say, Carla Patricia? Which days are you busy? A ver, no sé si está Carla Patricia. Vamos a preguntar a Damaris. Ok, no sé si está. ¿Algún voluntario que quiera responder la pregunta? Which days are you busy? The answers
I am busy from Monday to Thursday. Ok, bien. Ok, entonces no se olviden revisar el vocabulario sobre días, meses y estaciones en la plataforma en la lección 1, ¿sí? Vayamos ahora a la actividad que tenemos debajo que nos dice el título Far From Home. Y aquí tenemos una imagen sobre Logan Cooper. It's a rugby player. It says, read about Logan Cooper. Where does he come from? And where does he live now? Vamos a responder a esas dos preguntas después de leer el texto que está por aquí, que dice Sport is my life. Okay. It says Logan Cooper is 19 years old. He comes from Perth, Australia. Eso vendría a responder a la pregunta Where does he come from? ¿No? He comes from Perth, Australia. But he now lives, vendríamos a completar con el verbo lives, en tercera persona. He lives in Newcastle. La pregunta, where does he live now? In Newcastle, ¿no? That's the answer. Entonces vayamos a completar, vamos a dar un par de minutos. Lean el texto mientras completan con cualquiera de los verbos que tenemos en el cuadrito. Por aquí, entonces, con los verbos que nos faltan usar, completemos todo el texto y vamos a ir a escuchar el audio para revisar, que es el 3.1. ¿Okay? Tenemos el espacio 2. He lives, but he now lives in Newcastle, in the north of England.
He's a rugby player. He Plays. plays. Yes. Rugby for the Newcastle's Rebels. And he Trains. trains. Very good. Every day from Monday to Friday for the big game on Saturday. Sunday is his one free day, su día libre, ¿no? Free day, his free day. His day off. Entonces podemos decir free day o day off, ¿no? O sea, que no trabajamos, day off, ¿ok? Día de descanso. He, Doesn't do. Doesn't do. yes. Match on Sundays. No hace mucho, ¿no? Los domingos. He Sure. Shares. shares, verbo compartir. Él comparte un piso, shares a flat near the sports ground with Tony, another player from the team. Every summer he, Goes back. yes, goes back, que es el opuesto de go, entonces goes back, retornar, ¿no? to Australia for 1 month. One day he Hopes. hopes, yes, él espera, ¿no? He hopes to play rugby for his country. Yes, that's the text. We have the activity number 3. Questions and answers about the text using the second person, el tú. ¿No? Estamos usando where do you. Tenemos en la respuesta Perth, Australia. Entonces, what's the verb in this? Comes. Come. Come. Yes. Where do you come from? En la siguiente tenemos where do you Live. Live. live? Yes. Where do you live now? Newcastle in the north of England. Do you like rugby a lot? Yes, I do. I Play. Love. Play. love it. Yes. Yo lo hago, o sea, me encanta, ¿no? I love it. Do you train hard? Yes, we Do. do. Yes. Entrenan duro, ese adjetivo hard, que es con mucho esfuerzo, ¿no? Hard. Do you train hard? Yes, we do. En las 5 tenemos una pregunta. ¿Qué nos falta al inicio? Do. Do, Do yes, you- el auxiliar. Bien. Do you relax on Saturdays? No, I don't. We always Hop. play. Are you sure? Hop. Teacher. Have, yes. That's correct. We always have matches, o partidos. Que es match en singular, en plural con es, matches. Number 6, what's the question? Do you play? Yes, very good. Do you play rugby on Sundays? No, we Don't.
It's our day off. Es nuestro día libre. Day off. Okay, so that's activity number 3, questions and answers. This picture is from a sculpture in Newcastle. The name of this sculpture is Angel of the North. It says iconic sculpture, entonces es muy conocido, iconic sculpture. Yes, that's near. Cerca. Ok, vayamos con el audio 3.3. Read the questions. Tenemos 4 preguntas. La primera que nos dice, where do the players train? Number 2, how do they train? How, que es el cómo, ¿sí? How do they train? What do Logan and Tony do on Friday evenings? Y por último, what do they do on Sundays? Okay. Entonces vamos a escuchar el audio 3.3, les voy a enviar al grupo de WhatsApp. Lo que tienen que hacer es encontrar la respuesta para esas 4 preguntas, ¿ok? Entonces vayamos al audio 3.3. Ok, ahí está. Entonces escuchen el audio y encuentren las respuestas. Train. Where do they train? At the full screen. They usually train at the sport ground. At the sports ground. Yes. Sports ground, que justamente es un campo deportivo, ¿no? Sports ground. Ok. Siguiente pregunta. How do they train? How do they train? Swing. They go running or cycling. Yes, very good. They go running. Es una forma de entrenar. Go running. Or go cycling. They go running or go cycling. Next question we have, what do Logan and Tony do on Friday evenings? ¿Qué hacen? Always cook. They always cook. Yes. Rice, potato, chicken. Yes, they always, or Tony always cook. And they have a delicious meal. Next question, what do they do on Sundays? Yes, very good. They relax.
I They watch TV. watch TV, yes. Watch TV, relax. Football. Play football. They no juegan, sino que ven fútbol, ¿no? They watch football. Okay, teacher. Yes. We have the activity number 5, que es la misma, el mismo audio, ¿sí? Que está transcrito por aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos dice read and complete the text, use the verbs in the box in the correct form. O sea, en la forma correcta, ya sea con es o sin es, ¿no? Dependiendo. Hay que usar go 2 veces, ¿ok? Entonces ya tenemos el inicio, nos dice we train hard every weekday, ¿no? Ahí está. Cada día de semana, weekday. Usually at the sports ground. La palabra usually, para decir usualmente, es lo que se llama adverbios de frecuencia, que vamos a explicar más adelante en la pizarra. Son palabras que van con el presente simple porque nos ayudan a hablar sobre las rutinas, ¿no? O sea, con cuánta frecuencia suceden las rutinas o los hábitos, ¿no? O las actividades. Entonces, usually at sports ground, but sometimes es otro adverbio para decir algunas veces. Sometimes we Go. go, very good. El luego que nos corresponde, we go running or cycling in the countryside, ¿no? Countryside, que es fuera de la ciudad, ¿no? El campo. We cycle for miles, miles, que es la medida de, estadounidense, ¿no? O en lugar de kilómetros, ellos usan millas, miles. Cycle for miles, often to the sea. Often también es un adverbio de frecuencia para decir con frecuencia o frecuentemente, ¿no? Often, often to the sea, hacia el océano, ¿no? To the sea, hacia el mar en realidad. I really, vamos al espacio, Love. love, yes. I really love the beaches near Newcastle. They're beautiful. But I don't go swimming there. I never swim. Pues, nunca nado. Tenemos el adverbio de frecuencia. Never. Para decir nunca. I never swim. The North Sea is too cold. Too, que en ese caso está con el significado de demasiado, ¿no? Is too cold. It's freezing, o sea, está helado. It's freezing summer and winter, not like in Australia. Está congelado, ya sea verano, ya sea invierno, está congelado. Tony Goes. goes, yes, goes swimming sometimes, ¿no? Algunas veces. But then he Doesn't feel. yes, doesn't feel. Feel, que es el verbo sentir, pues no siente, ¿no? Doesn't feel the cold. He's from Newcastle. Saturday is the big day, match day, ¿no? El día del partido. On Friday evening, Tony always ahí tenemos always, que es el opuesto de never, igual expresa la frecuencia, ¿no?
Es decir, siempre, always. Cooks. Cooks. Yes, cooks a huge meal for us. White rice or potatoes with chicken and green vegetables. But of course, we Don't drink. very good. El negativo, don't drink any alcohol. I love the excitement on Saturday. Excitement, que es la emoción, ¿no? The excitement, la emoción, los sábados, especially when we win, especialmente cuando ganamos. And the last, que dice Sunday, Sunday we we Don't don't do. do, yes. No hacemos, ¿no? Don't do much, no hacemos mucho. We are so tired. La palabra so, cuando ponemos delante de un adjetivo, como en este caso está delante de tired, tiene el significado también de demasiado, ¿no? Estamos demasiado cansados. So tired. We just Relax. yes. And watch TV. Sport, oh, of course. My favorite is the ski Sunday. Mi deporte favorito, el favorito es el esquí, ¿no? El esquiaje. Ski Sunday and football. I'm a Newcastle United fan, of course. Oh, and I Skype my mom. Aquí tenemos el verbo Skype, que en realidad es el nombre de la aplicación, ¿no? Que se usa para hablar por videollamada. Pero también es un verbo que en este caso, pues, tiene el significado de hablar usando Skype, ¿no? Que es el significado de este verbo. Es un neologismo, es una palabra nueva, por eso que está entre comillas. I Skype my mom and dad in Australia. I Miss. miss, very good. El verbo extrañar, miss, también significa perder, ¿no? Entonces tiene el significado de, puede tener el significado de extrañar, pero también el significado de perder. I miss them a lot. They Want. yes, they want me. Ellos quieren, ¿no? Quieren que yo. They want me to play for Australia one day. Okay, so that's the listening. You can check the whole text usando el audio 3.3, que es el mismo que han escuchado anteriormente para las preguntas, para este. Es el mismo, ¿no? Entonces, vuelvan a escuchar para ver la pronunciación sobre todo. Vamos a ir ahora a revisar el cuadrito que tenemos por aquí. Recordar, ¿no? Sobre el presente simple. Los sujetos I and you, que tienen la forma positiva work, o la negativa don't work, por ejemplo. El sujeto he and she, ¿cuál es la forma? Con el mismo verbo, con work, yes, works. Con S, ¿no? Entonces siempre va con S en el presente cuando es positivo. Si es negativo usamos Work. Doesn't. doesn't. No se olviden el auxiliar, sí. Doesn't
y el verbo vuelve a su forma base, a su forma original, sin la S. He doesn't work or she doesn't work. ¿Sí? El sujeto it works. Igual aplica la tercera persona con S. El negativo, Doesn't. yes, doesn't work. El sujeto we and they No aplica. no aplica. Entonces ponemos simplemente el verbo, usamos el verbo en su forma base original, ¿no? Para el negativo usamos Don't work. don't. El auxiliar don't y nuestro verbo work. Entonces, esa es un resumen del presente simple, positivo, oración positiva y oración negativa. En la segunda parte tenemos questions, complete the question and answers. Igual con el auxiliar que corresponde. En la pregunta where, tenemos el espacio, you work. ¿Cuál es nuestro auxiliar? Do. Do. Muy bien. Nuestro sujeto you le corresponde do, ¿no? Where do you work? Al lado la pregunta where Does. does. Muy bien. Usamos does para el sujeto she. En la pregunta 2 nos falta Do. muy bien. El auxiliar do. Do you work in London? La respuesta yes, Do. I do. Muy bien. Y al lado la última, o más bien debajo tenemos la pregunta. Does. Does he? Yes. Does he work? Usamos el auxiliar does. Y la respuesta no, he. Doesn't. Muy bien. Negativo, doesn't. ¿Ve? Entonces, si necesitas repasar el presente simple, en la plataforma de la lección 3, en los videos, hay un video para repasar el presente simple, ¿sí? Entonces, revisen ese video. Vayamos ahora al punto número 3 que nos dice find and underline these adjectives o these adverbs in the text. Como ya dijimos, todas estas que habíamos mencionado, always, usually, often, sometimes or never, todos se llaman adverbios, específicamente adverbios de frecuencia, ¿no? Vayamos a la pizarra a ver una lista más completa. El 100% de las veces siempre va a ser always, ¿no? Y luego tenemos en el opuesto el adverbio never, que es el 0% de las veces. Entonces, opuesto a always tenemos never. ¿Qué pasó con esto? Ok, vamos a presentar.
Entonces tenemos en la pizarra adverbs of frequency. Como ya dijimos, el 100% de las veces, ahí tenemos 100%, usamos always, ¿no? Opuesto al 0%, que sería never. Entonces, frecuencia siempre se refiere a how often, ¿no? O sea, con cuánta frecuencia alguna actividad se lleva a cabo. Si decimos I always wake up at 6 o'clock, entonces significa que todos los días, o sea, sin falta, me levanto a las 6 en punto. En el caso de never, que sería el opuesto, es decir, nunca, I never listen to rock music. ¿Cuál es el lugar de los adverbios? Si se fijan, está delante del verbo, ¿no? Entonces, I, después viene el adverbio, luego el verbo. I never listen to rock music, or I always wake up. En medio tenemos con el 90%, usually, usualmente. I usually come home after work. Usualmente, es como un 90% de las veces. Then tenemos normally or generally. Es decir, I normally swim after school. Es decir, normalmente o generalmente, ¿no? Nado después del colegio. Como un 70% tenemos la palabra often, o también podemos usar frequently. Decir I often spend Christmas with friends es como un 70% de las veces, ¿no? Sometimes el 50%, es decir, algunas veces. Sometimes. I sometimes play tennis on the weekend. Occasionally, ocasionalmente. I occasionally eat Vietnamese food. Seldom, que es de vez en cuando, ¿no? Seldom. I seldom go to the library. Es como un 10% del total de las veces. Rarely, que es rara vez, como un 5%. I rarely listen to the radio. ¿Sí? Entonces, el lugar que tiene es después del sujeto, pero hay algunos como, por ejemplo, sometimes, que son más flexibles, o normally, o generally, que pueden moverse delante del sujeto. Es decir, generally I swim after school, o sometimes I play tennis on the weekend. Se mueve delante de toda la frase, ¿no? O puede ir al final de la frase, o sea, por aquí. Es decir, I sometimes, o más bien, I play tennis on the weekend sometimes. ¿Sí? Entonces, en el caso de normally or generally, sometimes también, occasionally también es flexible. Puede moverse adelante del sujeto o al final de la frase, ¿no? O mantener su lugar antes del verbo. Entonces, esas son algunas excepciones. Teacher, Sí, ¿cuál dijo que se podía mover? Perdón, no entendí muy bien. estos de acá, normally or generally, también podemos mover sometimes, occasionally también, es flexible. Es posible también usar, o más bien mover, usually al inicio de la frase, es decir, usually I come home after work.
Entonces, es posible. ¿Ok? Por lo general, always mantiene su lugar después del sujeto. Igual, never, mantenemos su lugar. ¿Ok? Adverbios de Ok, frecuencia. thank you. Sobre esto, hay un video, vamos a ir a ver a la plataforma, que van a revisar para el día de mañana. Ok, entonces, ¿qué tenemos? En la lección 3 que estamos ahora, en la sección de Grammar and Vocabulary Videos, vamos a ver en Grammar. Todavía no tiene. Okay. Entonces aquí vamos a añadir, acá por acá va a estar ver el video sobre presente simple, o para repasar el presente simple, va a estar por ahí. Y también va a estar un video sobre adverbios de frecuencia, ¿sí? Entonces revisen los videos que vamos a añadir terminando la clase. En la pestaña de los audios, ya están los audios de esta lección de la unidad 3. Entonces, ahí tenemos todos los audios, pueden descargarlos para poder escuchar mientras avanzamos o repasar. Recuerden que para su examen final, otra vez vamos a tener actividad de audio, ¿no? En el examen. Entonces necesitan repasar o practicar más bien escuchar y entender, ¿no? ¿Ok? Ok, el día de mañana vamos a hacer la actividad que está por acá, que es un role play, o sea, conversaciones tomando un personaje. Nos vamos a hacer, en este caso, alguien va a ser Logan, o sea, el jugador sobre el que hemos leído, y la otra persona va a ser a journalist, un periodista, ¿no? Entonces, vamos a tomar turnos para preguntar, es como una entrevista, ¿no? Está en segunda persona singular, es decir, por ejemplo, where do you come from? ¿De dónde eres? Entonces, vamos a tomar la mitad de las preguntas. La primera persona va a tomar el rol de periodista y va a preguntar, y la otra persona va a tomar el rol de Logan y va a responder, y luego van a cambiar los roles, y el que estaba haciendo el Logan va a ser periodista, ¿no? Y al revés. Entonces, completen estas preguntas para trabajar mañana. Completen con las palabras que faltan, ¿sí? Y vayan viendo las respuestas, que obviamente está en el texto que hemos leído, que está por aquí a la izquierda. Ahí están todas las respuestas, ¿no? Entonces, vayan revisando, o más bien completando las preguntas y viendo cuáles son sus respuestas. ¿Ok?
Okay, teacher. Muy bien. Entonces, sí. Recuerden que nuestro examen final va a ser el día lunes que viene, el lunes de la siguiente semana. El examen escrito va a ser lunes y el examen oral va a ser martes. ¿Ok? Entonces, el día miércoles 22 hacemos la entrega de notas y bueno, y hablamos sobre qué es lo que debemos mejorar, etcétera, que sería el día miércoles. ¿Ok? Entonces, lunes el examen escrito, no se olviden, martes el examen oral. ¿Ok? Entonces vayan estudiando. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Pues simple present, ¿no? Que es lo que estamos viendo en esta lección número 3. Entonces continuamos con el presente simple. ¿Ok? Muy bien. See you tomorrow. Bye bye.